Informe RCR Meridiano, segunda edición. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este informe RCR Meridiano en su segunda edición. Trabajamos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilixar Calla, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Les recuerdo nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros a través de Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. El director del Departamento de Preparación para Emergencias y Reducción de Desastres de la Organización Panamericana de Salud, Ciro Ugarte, informó este miércoles que los cargamentos de vacunas del mecanismo COVAX estarían llegando al país entre este mes de julio y septiembre. Además, Ugarte confirmó que las dosis que arribarán al país serán las desarrolladas por las farmacéuticas chinas Sinovac y Sinopharm. Que las comunicaciones oficiales entre el mecanismo COVAX y Venezuela han confirmado que las vacunas estarían llegando entre julio y septiembre, tanto la Sinovac como la Sinopharm. Para que esto suceda hay algunos pasos previos que es necesario completar. Entiendo que se están completando los pasos aceleradamente, de tal manera que Venezuela recibiría una cantidad significativa de vacunas en las próximas. Representantes sindicales del gremio docente en el estado Cojedes rechazaron este miércoles el pago de los bonos a través del sistema Patria porque no tienen incidencia en el salario. También se oponen al reinicio de clases de manera presencial anunciado por la administración de Nicolás Maduro y exigen a la gobernadora de esa entidad que implemente los servicios de seguridad social, seguro de hospitalización, cirugía y maternidad y el acceso a la cobertura funeraria para los docentes estadales. Rechazamos totalmente lo que está haciendo el gobierno nacional en otorgarle bonos a todos los docentes, ya que esto no tiene incidencia de ningún tipo en lo que es las prestaciones sociales, bono vacacional, semana de ajuste salarial, ni bono recreacional. Igualmente, el llamado a clases presenciales, ya que las instituciones educativas están totalmente abandonadas, los docentes, los alumnos, el personal administrativo obrero y los padres y representantes no están vacunados hasta el momento. Entonces, no aceptamos incorporación a clases de manera presencial y exigimos la inmediata aprobación de lo que es la parte de seguridad social, HCM, servicios funerarios y la reactivación del IPASMED, ya que las estructuras se están cayendo. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud aclaró que está en movimiento, que no tienen confirmación de la presencia de la variante Delta en Venezuela, como reportó el régimen de Nicolás Maduro. La confirmación de la variante Delta requiere de una secuenciación completa del genoma del virus SARS-CoV-2, si bien tenemos algunas señales de acuerdo a los protocolos de tamizaje implementados en Venezuela. Hasta el momento no tenemos evidencia de circulación de esa variante Delta en el país, aseguró el doctor Sylvain Adelhierit, gerente de incidente para COVID-19 de la OPS. En otras informaciones, la economista y directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera, advirtió que el régimen de Nicolás Maduro no puede mantener la actual política económica de asfixia al crédito en Venezuela para contener el precio del dólar y advirtió que el gasto en medio de la campaña electoral de las primarias del PCV han impulsado una nueva devaluación del bolívar. Todo el esfuerzo ferozmente contractivo que realiza el Banco Central de Venezuela con el exceso de encaje que los bancos no logran ni siquiera cumplir, ni la intervención cambiaria que hace vendiendo divisas para tratar de bajar ese precio, fue insuficiente y se despegó después de 2 meses prácticamente estable. El drama del rezago del ingreso de los trabajadores formales o informales existe y el único alivio son aquellos que tienen en la informalidad la agilidad de pasarse a dólares para compensar en algo esa pérdida de poder adquisitivo. Pero el problema de fondo obviamente es mucho más profundo y más amplio que simplemente contener el dólar.
Herrera explicó en una nueva reconversión monetaria en el mes de agosto no resolverá el problema de hiperinflación en Venezuela. Y si el régimen repite los errores de 2018 con un aumento de salario exacerbado, podría provocar una mayor recesión económica. Y el último llamado, ojalá esto no venga acompañado de las medidas que se aplicaron en agosto de 2018, algunas en la dirección correcta, otras no, pero fueron un shock recesivo brutal que ocasionó desempleo casi instantáneo en la economía por lo exacerbado del aumento que se impuso, y como era incompleto, pues generó todo tipo de shock y desarticulaciones en la economía. El resultado fue una recesión muy importante, un aumento salarial que se volvió sal y agua, un petro que no sirvió de referencia nunca, y esta vez no sabemos si van a volver a intentar que el petro sea el ancla, que será un ancla fallidas, porque esto tiene que venir sobre una plataforma lógica. El economista y profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Ñáñez, advirtió que el tipo de cambio podría superar en breve el salario mínimo en Venezuela y que se ubica en 7 millones de bolívares. El caso de que el tipo de cambio, que su precio de equilibrio es de 8 millones de bolívares por dólar, supere con creces el salario mínimo integral de la República, que es de 7 millones de bolívares, menos de $1. Si nosotros nos comparamos con realidades como la cubana, en Cuba se perciben $60 al mes. Es decir, Venezuela no tiene referencias salariales con sus pares o con las economías de escala, con economías semejantes a la venezolana en términos de la remuneración del factor de trabajo, del factor de producción trabajo. Para el profesor Ñáñez, una nueva reconversión de la moneda sería un mecanismo meramente cosmético que no resolvería el problema de la hiperinflación. Es una consecuencia de un periodo de alta inflación, y si no se acompaña de un proceso de estabilización que logre resolver el problema de hiperinflación, desde luego vamos a seguir teniendo los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora, es decir, un mecanismo absolutamente cosmético, contable, una nominalidad que no resuelve el problema de fondo de la economía venezolana, que es la hiperinflación. En internacionales, el gobierno británico eliminará la cuarentena para viajeros llegados de Inglaterra desde la Unión Europea y Estados Unidos que hayan recibido la pauta completa de vacunación en sus propios países, informó este miércoles la BBC. La cadena pública dice que el ejecutivo del primer ministro Boris Johnson tomó la decisión del exmirellet de ese requisito, aunque no de varios tests anti-COVID, tras una reunión de ministros, y prevé dar más detalles en las próximas horas. Hasta ahora solo estaban exentos de hacer la cuarentena de 10 días a su regreso a Inglaterra desde el extranjero los ciudadanos que hubieran recibido la pauta de vacunación en el Reino Unido. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Panamá que garantice el acceso a los servicios de salud para migrantes irregulares que atienden en los albergues, lo que incluye la prueba y tratamientos contra COVID-19, así como incluso en los programas de vacunación. La resolución publicada este martes indica que el acuerdo de los principios de igualdad y no discriminación, los estados deben garantizar que las personas migrantes tengan acceso a los programas de vacunación sin ninguna distinción basada en su nacionalidad o estatus migratorio, en igualdad de condiciones en las personas nacionales y residentes. Por otro lado, Brasil. El ministro de Salud de Brasil confirmó este martes mediante un comunicado que vacunará a adolescentes de 12 a 17 años contra COVID-19 a partir del mes de septiembre. Las autoridades sanitarias esperan que en esa fecha ya hayan recibido al menos una dosis todos los mayores de edad y que se dará la prioridad a los menores con problemas sanitarios. El ministro de Salud no precisó qué tipo de fármacos se administrará a los adolescentes. Sin embargo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria dio a Pfizer la autorización para vacunar a este grupo de edad en junio pasado. En otras informaciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó este martes que sí está considerando que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria para los trabajadores federales. Podría llegar cuando la variante Delta se propaga a lo largo y ancho de Estados Unidos, y una cantidad significativa de norteamericanos siguen negados a vacunarse.
Luego de un discurso de la oficina del director nacional de inteligencia, Biden advirtió que el país tiene una nueva epidemia producto de aquellos que no se han vacunado. Mientras tanto, el Departamento de Asuntos Veteranos se convirtió en la primera agencia federal que hizo obligatoria la vacunación contra COVID-19 para sus trabajadores de salud. Una pandemia por los que no están vacunados y ellos están sembrando enorme confusión. Y entre más aprendemos de este virus y la variante Delta, estamos más preocupados. Solo hay una cosa segura, si esos otros 100 millones de personas estuvieran vacunados, estaríamos en un mundo diferente. Por su parte, España emitió hasta el pasado lunes más de 11 millones de pasaportes digitales COVID, tal y como lo indicó este miércoles la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Moroto, que prevé que una recuperación gradual con cierta volatilidad en cifras turísticas. La funcionaria recordó que el gobierno confía en recuperar este año el 50% de turismo internacional de 2019 con un aumento del gasto medio y que el turismo nacional alcanzará el 70% de las cifras de aquel año. Además, Moroto confirmó que el gobierno debatirá con las comunidades autónomas sobre la aplicación del pasaporte COVID para entrar en bares o discotecas dentro del marco del Consejo Interterritorial. Bueno, sabéis que es algo que está ahora mismo en debate dentro de la Comisión Interterritorial. Tenemos que dar las garantías jurídicas para que se pueda utilizar este certificado, como bien señaláis, no solo para acceder a determinados establecimientos, sino también para acreditarlo en los usos distintos a los que ahora mismo se ha validado y pues será en el Consejo Interterritorial, insisto, donde se está trabajando con las comunidades autónomas en este marco para poder dar uso al certificado digital de dar otros usos distintos al que ahora mismo se está utilizando. Con respecto, creo que la estrategia nacional ya os lo he dicho y las limitaciones que pueden perjudicar al turismo. Bueno, tenemos como siempre que dar respuesta a la pandemia. Eso es siempre una prioridad del Gobierno de España, pero del conjunto de administración regional y local. Eso es lo urgente, porque si no abordamos la pandemia no habrá recuperación. En otras noticias, el tribunal chino condenó el miércoles al magnate agrícola Sun Dao a 18 años de prisión en una serie de delitos, entre ellos el de provocar problemas después de que el multimillonario y defensor de los derechos humanos y ciudadanos fuera juzgado en secreto. El tribunal Gaobei-Dian, cerca de Beijing, señaló que había sido declarado culpable de delitos como reunir a una multitud para atacar a los órganos del Estado, obstruir la administración gubernamental y provocar peleas y problemas, un término general que se utiliza a menudo contra las disidencias y activistas laborales. El presidente del grupo agrícola Dayun fue uno de los 20 acusados que fueron juzgados después de que de agosto del año 2020 los empleados de la empresa intentaran impedir que una firma estatal demoliera un edificio de la compañía. Y pasamos a economía. La Cámara de Comercio de Maracaibo presentó el reciente estudio de la Unidad de Información de Estadística, encuesta de coyuntura económica correspondiente al segundo trimestre de 2021. En ese sentido, indicó que al 49% de las empresas informó que hubo una disminución de sus ventas, mientras que el 45% de los encuestados manifestó que los precios de sus productos y servicios aumentaron en el segundo trimestre del año 2021. Sostuvo que el 52% de las empresas en Maracaibo indicó que el número de trabajadores disminuyó con respecto al trimestre anterior. No obstante, el 65% de las empresas en Maracaibo valoró la marcha de su empresa durante el segundo trimestre como desfavorable. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia de Estados Unidos se cotizaba en $71.92 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $74.72 el barril. Y pasamos a los deportes. El Manchester United y el Real Madrid alcanzaron un acuerdo para el traspaso del central francés Rafael Varane al club inglés. Anunciaron este martes ambos clubes. La venta de Varane, uno de los emblemas del exitoso último lustro del Real Madrid, se une a las salidas históricas del central Sergio Ramos y el técnico Zinedine Zidane. En otras noticias deportivas, la judoka venezolana Karen León competirá este miércoles 28 de julio a las 10:42 de la noche en el pool de los 78 kilogramos ante la portuguesa Patricia Sampaoli,
puesto 18 de la clasificación mundial en la continuación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De lograr la victoria, la cumanesa de 23 años se medirá en la siguiente ronda ante la alemana Anna Warner, tercera del ranking mundial. Y así llegamos al final de este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.